Digno, digno, digno es nuestro Dios Todopoderoso. Así cantamos hace un momento. Digno, 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 digno es nuestro Dios Todopoderoso. A Él se ha exaltado y Él es el merecedor de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, porque Él es Jehová, el escudo, nuestra fortaleza. Aleluya. Bienvenidos a todos ustedes. Es hermoso y precioso estar en la presencia de nuestro Dios. Si tú nos ves a través de este medio y estás allí en casita o quizás en otro lugar donde tienes el privilegio, ahora me he estado dando cuenta que muchos de ustedes nos ven por el celular, así que eso no te restringe a estar en un lugar, en un computador, pero también puedes hacerlo en tu celular. Así que recibe un saludo afectuoso de parte de todos nosotros, aquí la congregación El Renuevo en Mesquite, Texas. Dios sea provisión y bendición a tu vida. Aleluya. Hay un tema precioso y que el Señor puso en el corazón y trata acerca de la renovación espiritual. En específico, el poder de la renovación espiritual. Porque hay un poder. Ahora, mucha gente va y busca una renovación de cuerpo. Ahí hay gente que va y se hace, ¿cómo se llaman esos? Lavados o desintoxicación, como me decía mi hija por allá. Dice, papá, tienes que hacer una desintoxicación. Dije, ¿qué es eso? Bueno, entonces ahí ya me dio toda una receta. Entonces, hay varias cosas que nos ayudan a eliminar toxinas, a tener una renovación de cuerpo. Hay renovación del alma también, que tiene que ver con eliminar los pensamientos negativos, las tendencias negativas y todo esto. Pero hay algo en el cual nosotros no tenemos sino que dejar que el Espíritu Santo, que el Dios Todopoderoso sea quien lo haga, y tiene que ver con la renovación espiritual. Nosotros muchas veces hacemos las cosas a la inversa y es típico del pueblo de Dios, y Dios también tiene gente como Pablo y como Judas, como Santiago, como Juan, que nos exhortan y nos dejan saber que muchas veces hacemos las cosas al contrario. Y es que empezamos por el cuerpo, después por el alma, después por el espíritu. Y muchas veces nunca llegamos al espíritu porque nos trabamos en el alma. Porque no podemos. Ahora es fácil, hasta cierto punto, trabajar con el cuerpo. Es muy difícil trabajar con el alma si no tienes algo superior que tome control. Por tus propias fuerzas es imposible. El pueblo de Dios recibió la palabra, recibió los mandamientos con gozo, alegría, saltaron y danzaron a Jehová porque ahora tenían la oportunidad de no pecar. Sabían lo que a Dios le agradaba y lo que no le agradaba. Bueno, Dios ya había dado en el corazón de todos esto, pero ahora lo había puesto por escrito. Entonces le dio a Moisés unas tablas escritas con el dedo de Dios en tablas de piedra. 10 mandamientos. Y el pueblo de Dios se regocijaba. ¡Wow! Ahora ya tenemos la solución para alcanzar la vida eterna. Y se dieron cuenta muy pronto que es imposible. ¿Por qué? Porque ellos trataron de hacer las cosas con una fuerza propia. Lo trataron de hacer con una fuerza de voluntad, con un deseo genuino, pero prontamente se dieron cuenta, como nos explica el apóstol Pablo, que el pecado, que la ley al mostrar lo que es el pecado tomó ventaja y se apoderó o tomó ventaja de mí y pequé. Ustedes recuerdan al rey David, un varón conforme al corazón de Jehová, un varón que al profeta se le dijo, el pueblo escogió un rey conforme a su corazón, mas yo me he buscado un varón conforme a mi corazón, y este está en la casa de Isaí. Ve para allá, porque uno de esos hijos
va a ser rey de Israel. Y ya ustedes conocen la historia, que pasó el primero, fuerte, adiestro en la batalla y todo, dijo, no, este no es. Y vino el segundo y dijo, este tampoco. Y así pasaron y se acabaron. Y dijo el profeta, ¿será que habrá algún otro hijo tuyo? Porque ninguno de estos ha escogido. Dice, pues está David allá, el pastorcillo. Dice, pues mándenlo llamar, porque ciertamente no vamos a comer en la mesa hasta que él venga. Y cuando vino, dice, un jovencito bien parecido, rubio, ahí venía, yo no sé, muy jovencito, dice, este es el varón que yo me he escogido conforme a mi corazón. La historia pasó, 40 años pasaron, David tomó el trono y fue rey de Israel. Y ustedes vieron y conocen las campañas y los logros, las conquistas, la recuperación de tierras, la conquista de Jerusalén y el deseo de David de levantar un templo, y Dios le dijo, no, va a ser tu hijo y todo esto. Y llegó el tiempo en el que David tenía que salir a la batalla, pero le dijeron, no vayas a la batalla, quédate en casa. Se quedó en casa, subió a la azotea, echó un vistazo, se enamoró de Betsabé y el pecado tomó posesión de él. Salmo 51. Vamos al Salmo 51, y este es un clamor de un pecador. Ustedes pueden leer todo el Salmo, yo solamente voy a leer un versículo, el versículo 10, pero voy a leer primeramente la introducción. Salmo 51 dice, oración de un pecador arrepentido. Claro que esa parte no viene en la Biblia, o no es inspiración, es solamente un título que pusieron, pero es propio. Lo que sí viene es lo que sigue, que dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Y si nosotros lo ponemos en contexto, es cuando Dios le recriminó su pecado, cuando Dios le vino a tomar cuenta. Versículo 10. Después de que él habla, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y sigue así hasta el versículo 9. El versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, dentro de mí. Fíjense bien, él no puede, él reconoce que le es imposible. En muchas cosas, David dice, alma mía, exalta a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios, bueno me es estar en la casa de Jehová, mejor me es estar un día ahí que 1000 días o 1000 años fuera de ella, y todas las cosas que puede hacer, pero hay cosas que no las puede hacer, y son las cosas que él pide a Dios que lo haga. Crea en mí, leemos de nuevo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque él no puede limpiar su propio corazón. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva un espíritu recto dentro de mí. El pecado acecha, atrapa y te hace tropezar. Dice el apóstol Juan en 1 Juan, dice, todos pecan. Si tú dices que no pecas, estás mintiendo. Dice, todos pecan. Dice, pero abogado tenemos para con Dios en Cristo Jesús, que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. Pero este es el pecado y hay que reconocerlo, y muchas veces es Dios quien manda. En este caso le mandó un profeta, porque él estaba muy tranquilo, despidió a Betsabé, vete tranquila, están las cosas en paz. De rato le dijeron, pues estoy embarazada. Y dice, bueno, pues mandó llamar al esposo, vino el esposo, no quiso estar con ella. ¿Qué voy a hacer? Pues lo mandó de regreso a la batalla, era un capitán, lo dejaron solo, lo mataron, ay, pobrecito, murió. Yo voy a hacerme cargo de la viuda, la tomó por esposa y
Nadie vio, nadie supo, nadie se enteró. Por ahí algunos se enteraron, pero eran fieles, no dijeron, no eran chismosos, así que no dijeron nada. Pero Dios sí sabía. Y le mandó un profeta que vino a contarle la historia de una persona que tenía un cordero. Y ustedes conocen toda la historia. Y al final dijo David, ese hombre es digno de muerte. Dice, pues ese hombre eres tú. No sé si se han fijado algunas veces cuando te cae un balde de agua fría. Sí, cuando de repente tú estás muy confiado, muy así, de repente va ganando tu equipo 3-2. Va ganando y en los últimos 5 minutos pierde 4-3. Un balde de agua fría. Bueno, eso es en el deporte, si te gusta el deporte. Hay muchas cosas. Eso es un pastel, está bien bonito en el horno, lo sacas y ¡zum! Se baja. Un balde de agua fría. Bueno, así le pasó a David. Él estaba muy confiado, ya con una nueva esposa, todo bien, embarazadita, bueno, no hay problema, pero pues va a ser mi hijo, porque yo lo voy a criar y bla, bla, bla. El hijo murió. Después ella tuvo otro hijo que se llamó Salomón, y ustedes conocen también esa otra historia. Pero aquí es cuando Dios le dice, hey, estemos a cuenta. Ven y estemos a cuenta. Y eso es precisamente lo que vamos a ver. Hay 3 pasos o 3 fases de la renovación. Pero fíjate bien. Primeramente el pecado atrapa, destruye, condena. Bueno, atrapa, destruye y luego condena, ¿verdad? Es el enemigo apuntando, pecas. Primero, mira qué bonito es el pecado, y después que pecas, el pecador no puede ir con Dios, ¿verdad? Esa es la realidad. Dice, pero el corazón nos lleva a un arrepentimiento. Y fíjate bien que este arrepentimiento no es por miedo al castigo. David no fue con Dios, o no le pidió a Dios que pusiera un corazón limpio o un renovar adentro de él, nada, sino fue por amor a Dios. No hay castigo. David es un valiente, entendamos una cosa, David es un valiente, está rodeado de valientes. Él no le teme al dolor. Él pasó tanta tribulación antes de ser rey, él pasó tantas dificultades, tantas carencias, que él no le temía nada, pero temía haber ofendido, le dolía tanto haber ofendido a Dios, que el mismo hecho de ofender a Dios es lo que le llevaba a un arrepentimiento. Y esto es el arrepentimiento genuino. ¿Sí? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque él se sintió traicionero, se sintió alguien que había violado algo hermoso, precioso, que había sido establecido entre Dios y él. No por temor al castigo, sino por amor a Dios. Entonces vamos a ver las 3 fases de una renovación, para la renovación. Y para esto vamos nosotros al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías, entonces, capítulo 1, Isaías 48, 49, pero nosotros vamos al 1, ya pasé. ¿Ya lo tienes? 1:18, venid ahora, dice, en esta versión dice, y razonemos, en muchas versiones dice, y estemos a cuenta. Me gusta más venir y estemos a cuenta, porque es una llamada de parte de Dios. Dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Y fíjate bien que esto lo trae, y es el primer capítulo del libro de Isaías, y es una profecía acerca de su pueblo. ¿Por qué? Porque ha sido rebelde, ha sido traicionero, se ha vuelto a otros dioses, se ha olvidado de su Dios. Y Dios le dice, ahora ven y estemos a cuenta. Estemos a cuenta. Entonces, la primera fase es ir
cuando Dios llama. Atento a cuando Dios habla, nosotros tenemos entonces que acudir. Entonces la primera fase de la renovación es abrir tus oídos y entender que Dios te está llamando a cuentas. Y hermano, no es para aventarte un sermón, una reprimenda y dejarte todo golpeado, desbaratado y no sirves para nada, eres un bueno para absolutamente nada y sigue por tu camino, hasta aquí llegamos, ahí nos vemos. No, ¿verdad? Dios cuando llama y nos habla a cuenta dice, ven, ven, porque yo quiero traer restauración en tu vida, quiero traer una renovación en tu vida. Entonces la primera fase de la renovación es precisamente abrir nuestro oído y atender la voz de quien nos llama. No te escondas. Decía un pastor, dice, el pueblo de Dios no entiende, porque cuando tiene enfermedad acude al médico, y cuando cualquier cosa, ¿verdad? Dice, pero cuando peca se esconde en vez de ir al doctor, aquel que puede sanarlo del pecado. Sí, es humillante. Ustedes han ido al doctor y han tenido que decirle, tengo esto, o me duele aquí, o me salió algo acá. Es vergonzoso. Pero tenemos delante de nosotros a alguien que puede ayudarnos a salir de nuestra situación. Pero fíjate bien que cuando el pueblo de Dios peca, cuando pecamos nosotros, nos escondemos, nos alejamos de Dios. En vez de ir al doctor que puede sanarnos, nos vamos. Pero aquí es lo que está diciendo, ven, ven, si has pecado, ven, ponte delante del Señor, porque Él es Padre, Él conoce y sabe cómo tratar con nosotros. Entonces esa es la primera fase. La segunda la encontramos en 2 Corintios 7:10 y es la respuesta en genuino arrepentimiento. Ya vimos cómo lo hizo David, pero vamos a ver ahora en 2 Corintios 7 y versículo 10. Si ya lo tienes, vamos a leerlo. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, sí, ir delante de Dios y que estamos en pecado, hay tristeza. Pero dice, esa tristeza de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. O sea, sin que quede algo ahí que duela, ¿sí? Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Si tú nada más te lamentas y dices, es que yo soy hombre, soy débil, yo no puedo, no alcanzo, no conozco, no sé, estás justificando y esa es tristeza, pero produce muerte porque no lleva a ningún lado. El quejarte, el lamentarte, no te lleva a ningún lado, absolutamente a ningún lado, sino solamente a ir más profundo en el agujero. Pero si vas delante de Dios sí va a haber tristeza, porque ¿a quién le gusta que le reprendan? Pero fíjate que Dios reprende y levanta. Dios reprende y levanta. El mundo le reprende y aplasta. Y muchas veces nosotros, ¿verdad? Como los cantores, los cantantes, compositores, dicen, ay, voy con mi dolor y me gusta estar en mi dolor y no me hablen de otra cosa porque ahora quiero llorar y quiero sufrir y quiero pasar esto y deleitarme en mi dolor y masoquista, ¿verdad? Pero dice Dios, ven, estamos de cuentas y allá va. Si tú no sabes cómo Dios reprende y levanta, ve al libro de Apocalipsis capítulo 1 y 2 y ahí van a ver la palabra que el Espíritu da a las iglesias y le dice, hey, tengo esto bueno que has hecho esto, pero tengo esto contra ti y ya, pero si vencieres te daré, en las 7 iglesias habla algo así, precioso, poderoso. Amén. Entonces, respuesta al genuino arrepentimiento tiene que ver con
acercarse al Señor y recibir esto. Así hay tristeza que va para muerte, que es cuando tú nada más te lamentas y te autojustificas, o vas delante de Dios y te levanta y tienes entonces una tristeza, pero esta tristeza conduce a salvación. Y tú puedes seguir allí en el versículo 11 y todos los demás de este mismo capítulo, 2 Corintios, que está hablando con este tema. Así que tenemos tarea para hacerlo. Y la tercera parte de la fase es estar quietos en Dios, quien renueva tu corazón. Fíjate bien, ya aquí no puedes hacer nada. Tú has venido delante de Dios y dices, ¿qué quieres, oh Dios, que yo haga? Y Dios te dice, nada en absoluto. Y es que tú no puedes hacer nada. Deja que yo haga la obra. ¿Qué tal? Qué tremenda receta, ¿no? Cuando Dios te dice, yo lo voy a hacer. Vamos entonces a regresar a Isaías. Ya vimos que la primera parte es venir a estar a cuentas, pero la segunda parte tiene que ver con la palabra que Él trae a nosotros para entrar en esta renovación. Entonces, Isaías capítulo 30, y vamos a leer el versículo 15. Dice, porque así ha hablado o así ha dicho el Señor Dios o Jehová Dios, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvos. Lo voy a repetir ahí. En arrepentimiento, y podemos añadir genuino arrepentimiento, y en reposo seréis salvos. En quietud y confianza está vuestro poder. Y ahí dicen, pero no quisisteis, porque eso es una reprensión para el pueblo de Dios. Esta es una reprensión que tiene que ver con el pueblo de Dios, porque el pueblo busca de nuevo regresar a Egipto. Y si nosotros lo ponemos en contexto, regresamos al mundo. Es que allá yo bailaba, es que allá yo me divertía, es que allá yo tenía esto y amigos y esto, el otro, pero no te acuerdas que vivías una vida miserable, una vida sin propósito, una vida donde los planes no llegaban más que a la esquina. Pero ahora nos damos cuenta que en Dios nuestros planes van más allá, porque no son nuestros planes, sino son sus planes. Nuestros amigos, hermanos, entran, vienen, van, te pueden traicionar o no, pero en Él tenemos el amigo fiel que siempre está con nosotros. Y por ahí seguimos, si es familia o si es bienestar, en Dios, en Jehová, en Jesús, tenemos la respuesta. Pero muchas veces que estamos así, echamos un vistazo al mundo. Y el pueblo de Dios era así. Ay, como quisiéramos estar allá. Y claro, cuando estaban en el desierto se entendía hasta cierto punto. Ahí no había más que maná y algunas otras cosas que había por allí, pero no había nabos y cebollas y todas estas cosas que comían allá en Egipto. Entonces, pero ya aquí no está hablando de Egipto, en el desierto, sino en Canaán, donde hay abundancia de comida. Ellos entonces, ¿qué le dan? ¿La comida de Egipto? No. Las cosas que hacían en Egipto. ¿Por qué el pueblo de Dios pidió rey? Porque todas las naciones tenían un rey. Y por ahí vamos. Entonces, el pueblo de Dios abandona, y es cuando Dios habla con ellos, pero le dice, en quietud, en reposo, primeramente en arrepentimiento, pero enseguida dice, ese arrepentimiento no es que yo ya me arrepentí, Señor, ahora ¿qué quieres que haga? Y esa es la receta, tristemente, de muchos consejeros. Ya te has arrepentido, mira, haz esto y aquello, toma esto, lee, ayuna, levántate, atiende, ve, vienes, no hagas. ¿Sabes qué? Estar quieto. Ya comenzó Dios a trabajar contigo. Deja de terminar. Cuando Él termine la obra en ti, como dijo David, entonces sí, dime, guíame, ¿qué voy a hacer? Pero nosotros queremos un microwave, un microondas, una cafetera como la que yo tengo, que le pongo el cosito ese, taponcito con café,
le bajo la cosa esa, le aprieto un botón y me da un café en menos de un minuto. Donde que antes teníamos que esperar a la coladora. Ya huele a café. Y después como de media hora, no tanto, pero más o menos decía, entonces ya tomamos un buen café colado, ¿verdad? Ahora no, queremos todo rápido, todo fácil, todo instantáneo. Mi hija acaba de comprar su casa, gloria a Dios, muy bonita, muy hermosa. Y tiene un horno que cuando lo fue a ver, dice, wow, está bonito el horno. Pero le dice mi otra hija que conoce de estas cosas, dice, sí, pero ese es de convección, ese tiene una cosa que circula el aire y cocina más rápido. Sí, ¿qué es todo esto? Conveniencia, rapidez, y es lo que queremos muchas veces. Ok, Señor, ya fui, ya me dijiste, ya me he arrepentido, dime qué hago. No, deja que Él trabaje en ti. Si tú quieres entender qué es la renovación espiritual, tienes que dejar que Dios trabaje contigo. Calla, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Estar quietos. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Deja que yo trabaje en ti. Deja que yo ponga de lo mío, de mi espíritu, y hable con tu espíritu, y el alma se queda, ¿yo qué? Tú te esperas. El cuerpo no se cuenta, pero el alma es como la mujer, ¿verdad? Representa a la mujer. Y muchas veces nuestra alma es muy... dime, cuéntame, déjame saber, es que no me dejes en duda, cuenta. Dice, no, tranquila. No se preocupe que nosotros tenemos también alma mujer. Nosotros como hombre también es igual, es igualito. Ahí queremos que nos deje saber Dios todas las cosas y nos deje conocer todo su plan. Y yo le dije un día a Dios, hijo de Dios, cuando yo te conocí, si tú me hubieras dicho que iba a pasar por todas estas cosas, yo la verdad no le entro. Pero ahora que yo he visto todas las veces que he tenido dificultades y todas las veces que tú has estado ahí presente para sacarme de esas dificultades, o proveer cuando hay carencia, o tu presencia preciosa, dije, ahora sí, aunque me lo digas otra vez, yo le entro. Pero Dios te dice, hey, voy a dejarte conocer mis planes a su tiempo. A su tiempo. Le dijo Dios a Abraham, tu pueblo, tu descendencia va a estar cautivo 400 años en Egipto, y va a estar oprimido. Dice, ay, Señor, pues qué buenos planes. Dice, no, espérate, es que después de allí viene algo tremendo. Yo me voy a mostrar no solamente a ti, a tu pueblo, sino a todas las naciones, porque después ustedes ven que dice, ¿quién como el Dios de Israel? ¿Quién como ese Dios? Nuestros dioses son pequeños comparado a ese Dios todopoderoso que destruyó Egipto y su ejército. Estar quietos en Dios y dejar que Él renueve el corazón. Amén. Entonces ya vimos esas tres fases. Ahora vamos a ver la renovación de nuestra mente. Y esto consiste también en tres cosas que tienen que ver con desvestirse, renovar y vestirse. Sí, Dios no nos deja desnudos. ¿Ok? Dios nos pide que seamos desvestidos, pero también dice nos viste. Y si tú no conoces esto, en Apocalipsis también dice que Él nos vestirá de vestiduras blancas de lino fino resplandeciente. Amén. Entonces vamos ahora a las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios 4, y vamos a leer del 22 al 24. Ya estás tomando notas, estás tomando recetas, porque aquí viene todo esto. Es bueno, es importante para que nosotros
entendamos qué es el poder de la renovación espiritual. Entonces, 22, dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Esto no lo puedes hacer tú. Desvestirte sí, renovarte no, es de Dios. Entendamos aquí que Dios es quien está trabajando. Sí, tenemos nosotros lo nuestro, ir y atender, ir y estar a cuentas, pero dice desvestidos. Entonces, desvestirte del viejo hombre. 23, se ha renovado seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Fíjate bien que es la mente la que tiene que ser renovada, el espíritu no. El espíritu ya está renovado, ya es uno con Dios, pero tu mente no. Entonces tenemos que trabajar en esto, pero tú no lo puedes hacer, lo tiene que hacer tu espíritu junto con el espíritu de Dios. Esa es renovación. Si tú entiendes la palabra renovación, es una palabra que tiene que ver con acción continua. Es algo que va, y como la transformación tiene un inicio, tiene un final, pero hay un tiempo, no es instantáneo, no es un microondas. ¿Cómo me gusta el microondas, no? Bueno, 24, dice, y os vistáis del nuevo hombre. Aquí sí te tienes que vestir. Dice, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces tenemos estas tres cosas, ¿verdad? Tenemos nosotros, vamos a buscar aquí, hasta para allá. Bien, tenemos nosotros la desvestirte del viejo hombre. ¿Y qué quiere decir esto? Hay tres lugares que mayormente se mencionan en la Biblia, y son lugares espirituales. Egipto es el primero, que representa el mundo. El segundo es el tiempo de Canaán, que es donde están los enemigos, y es donde vienen todas las cosas que te pueden alejar de Dios, o que vienen para destruir lo que ya Dios ha trabajado contigo. ¿Sí? Ahí viene el gigante odio, y el gigante rencor, y todos estos gigantes. ¿Sí? Ahí vienen todas estas cosas. Pero esos son temores que tenemos que dejar, y representan a Canaán. Y Babilonia, que tiene que ver ya no con el mundo, pero con los deseos, con la sensualidad y con el ego. Yo soy, yo puedo, yo alcanzo, yo y el yo. ¿Verdad? Entonces todo eso tiene que ver con desvestirse del viejo hombre, que está vestido del mundo y de temores y de ego. Esas tres cosas son las que nosotros tenemos que desvestir. Amén. Y por ahí hay otras cosas, pero principalmente son estas tres. Después es la renovación de nuestra mente, como leímos en el versículo 23. ¿Y qué tiene que ver con esto? Es un cambio en tu manera de ver las cosas. Dice el apóstol, ya no pongas la vista o la mirada en las cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Y también poner la mirada en Jesús, porque Él es quien nos ayuda, nos da, nos acompaña, nos conduce, nos muestra el camino. Él es la puerta de las ovejas, Él es el camino, la verdad y la vida, Él es la vida verdadera, y por ahí seguimos todos. Lean Juan, está precioso, y ahí vienen todas las cosas que tienen que ver con Jesús. Entonces, cambiar la mirada y dejar de verte en el espejo. Mira, muchas veces vamos nosotros, nos levantamos y vemos que en el espejo vemos un hombre o una mujer, wow, medio wow, ¿verdad? Pero ese soy yo. Lo que tienes que hacer es que no veas ya eso, sino ver a Jesús. Cambiar tu mirada. Dice, ¿qué ha hecho? ¿En qué me parezco yo más ahora a Jesús? ¿Sí? ¿En qué me parezco yo? En lo físico no, pero en lo espiritual podemos ver que hemos aprendido a tener compasión, a tener misericordia. Me gustó mucho un pequeño pasaje que vi en la red, y muchas de las cosas son basura, pero hay buenas cosas que ponen, y esto me gustó mucho. Dice que había venido un hombre
y estando en estos tiempos del COVID, ¿verdad? Estaba para pagar y estaba a la distancia. Ustedes saben que para pagar en la registradora tienes que estar 6 pies atrás o 2 metros si te gusta, y tienen que estar así, y mientras el otro paga y termina, entonces la cajera dice, ya vienes, entonces ya tú vas. Dice, pero yo estaba respetando esa distancia cuando vino una persona mayor y sin más nada se metió y fue a pagar. Dice, yo no dije nada, me quedé viendo la situación y ya, dice, traía unas galletas y un poco de leche. Y ya le pasó la cajera y le dice, es tanto. Y le hacía, dice, y saca, dice, se sacó una libreta y dice, ay, no traje la cartera. Y entonces dice, yo aproveché, me acerqué y le dije a la cajera, póngalo en mi cuenta y déjelo ir. Dice, al fin y al cabo eran solamente unas galletas y un poco de leche. Y el hombre agradecido dio gracias, se fue, muy contento con su galleta y su leche. Dice, la cajera entonces preguntó, dice, hey, él se te metió en la fila, él cortó, y si tú en todo esto le pagas lo que él no podía pagar. Y dice, mira, yo estoy viendo el tiempo en quizás mi padre algún día vaya a la tienda y se olvide de su cartera y alguien más tenga misericordia y le pague. Dice, no lo estoy haciendo por mí, pero yo estoy viendo a esta persona como si fuera mi padre. Y eso es cambiar tu mirada. Eso es poner tu mirada en algo diferente, porque hey, no se meta en la fila, váyase para allá atrás. Y no pagó, bueno, aprenda a traer las cosas con usted, ¿verdad? No, ¿qué hacemos? Hey, ahora me veo en el espejo y digo, wow, me parezco un poco más a Jesús. Cambiar la mirada. Y la tercera parte tiene que ver con vestirse. Si ya estás desvestido, ya estoy. Yo no creo que ninguno de ustedes se vaya a la regadera vestido, ¿verdad que no? Sí, eso. Ahí en lo privado, con la cortina puesta y te lavas todo, las partes dignas y las no dignas, todo va ahí. Pero cuando sales ¿qué? A vestirte, ¿no es cierto? No te pones la ropa sucia. ¿Dónde va la ropa sucia? En el canasto. Atrás de la puerta, no, en el canasto. ¿Y qué haces después? Te pones algo nuevo, algo limpio. Puede ser nuevo, puede ser no nuevo, pero está limpio. ¿Sí? Entonces ya te viste. Eso es lo que está diciendo, vestirse de un nuevo hombre que tiene que ver con Jerusalén de arriba. ¿Dónde están las cosas que debemos nosotros buscar? Ya no están en Egipto, ni en Canaán, ni en Babilonia, ni en ninguna parte del mundo, sino están en la Jerusalén, pero no la que está en Israel, sino la que está en los cielos. Que ahí debemos de vestirnos, ¿ok? ¿Amén? ¡Wow! Pues vamos bien. Entonces esa es la renovación que tiene que ver con nuestra mente, ¿sí? La renovación de la mente. Y hablando de esto, el apóstol Pablo nos deja saber en Romanos 8, 5 y 6 que la inclinación o poner la mente en las cosas de la carne produce muerte, pero poner o inclinar la mente en las cosas espirituales produce no solamente vida, pero vida y paz. Vamos a leerlo. Romanos 8, 5 y 6. Entonces estamos en Efesios, unas páginas antes tenemos a Romanos 8. Que si tú no has leído el capítulo 8 del libro de Romanos, yo te voy a decir, te estás perdiendo una súper gran bendición. Todo el libro de Romanos es hermoso, es poderoso, no más hermoso, pero es poderoso, pero en específico el capítulo 8 te va a dejar conocer muchas cosas buenas. Tarea para esta semana, Romanos 8, amén. Entonces empezamos en el versículo 5, solamente 5 y 6, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Fíjate bien que es con mayúscula, no es con minúscula. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Amén.
¿No te gusta esto? A mí sí, me encanta. Es vida y paz. Y así es sencillo. Terminamos con este punto. La inclinación, o donde nosotros ponemos la mente. Esto es nuestros deseos. Si lo quieres entender correctamente, es donde pones tu deseo. ¿Qué es lo que anhelas? Las cosas del mundo, las cosas de la carne, bien. Y fíjate bien que no hay malo en desear un carro, una casa, algunos bienes, un mejor trabajo, un mejor puesto. No hay nada malo en eso. Pero eso no va a llevarte a la vida eterna. Pero si tú buscas las cosas de arriba, como dice en la Escritura, buscar las cosas de arriba, donde está escondida las cosas de Dios, dice, y todo lo demás será provisto o será añadido. ¿Bien? Entonces, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, tu auto, tu casa, todo esto, va a ser añadido. ¿Por qué? Porque estás buscando primeramente las cosas de arriba, lo espiritual, lo del espíritu. ¿Qué es esto? Misericordia, amor, gozo, paz, paciencia, todo lo que nosotros leemos ahí acerca del fruto del espíritu. Amén. Los dones espirituales. Tenemos nosotros las cosas que son buenas, dice el apóstol, dice, hacer el bien. Nosotros añadimos sin buscar a quién, ¿verdad? Dice, haz lo bueno, no importa el tiempo, no importa siempre busca hacer el bien. Siempre busca cerrar tu boca si no hay nada positivo que hablar. Y por ahí vamos, por ahí seguimos. Amén. Entonces eso es lo que es la mente, o nuestros deseos, o nuestra inclinación, o como dice aquí, ¿verdad? La inclinación o la tendencia. ¿A qué es lo que más te llama la atención? ¿Las cosas de la carne o las cosas del espíritu? Amén. Aquí muerte no necesariamente tiene que ver con pecado, o sea, no estás buscando cosas sucias o viles, pero puede ser simple y sencillamente las cosas que no van a ningún lado. Amén. Simplemente vas a tener, qué bueno que tienes, pero ¿qué es tener? Realmente no, sino tener paz. Si tú tienes paz, no importa lo que tengas. Amén. No importa si tu auto es 5 años viejo o menos nuevo, o es recién salidito, como dicen por ahí nuestros hermanos cubanos, ¿verdad? Nuevo de paquete. ¿Ah? Entonces, nuevecito brillante, 0 millas, o que tenga ya 10 añitos, pero te lleva y te trae, está bien, dice, pero hay paz. No hay ningún problema en tener un carro nuevo, pero hay paz. Pero si tú estás solamente ahí y cada vez que sales de tu casa ves al vecino que tiene su carro nuevo y dices, ahí no hay paz. Pero tú dices, qué bueno que mi vecino pudo coger un auto nuevo. El Señor dice, wow, mira, tiene buen deseo. Amén. Hay paz. Ya tendrá el Señor darte o no. Pero la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que el mundo no puede dar, eso es lo que está hablando aquí. Amén. Entonces, teniendo cuidado de lo que se siembra. Ya conocemos nosotros ese dicho, lo que siembra eso cosechas. Amén. Entonces, vamos ahí a Gálatas, ya estamos en Romanos, vamos ahora a Gálatas, capítulo 6, y solamente 2 versículos, 7 y 8. No os dejéis engañar, dice el apóstol. No os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque lo que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna. No hay mucho que añadir, ya conocemos, sabemos esto bien claro. ¿Qué es lo que siembras? Eso es lo mismo que tú cosechas. Si siembras rencor, envidias, pleitos y todas estas cosas, eso mismo va a regresar. Pero si tú siembras misericordia, amor, compasión y todo, eso mismo viene. Hay un versículo en la Escritura, no recuerdo exactamente dónde, pero dice, echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo recogerás. Es una cosa absurda en sí, si tú lo ves lógicamente, echas el pan, pues ¿cómo vas a regresar
con atole, ¿no? Dice, pero lo que tiene que hacer es, suéltalo, déjalo ir. O sea, haz el bien y no te preocupes. No te preocupes, deja que Dios trabaje con lo que tú ya has hecho. Ya hiciste tu parte, descansa. ¿Para qué quiere el dinero? ¿Para comprar cerveza? Pues no te preocupes. Si está en ti algo, si no, ni lo des, porque vas a estar tú con la cosa ahí. Ay, no sé. Mira, si no te nace, no lo hagas. Pero si tú tienes, entonces haz como yo, que tengo un guardadito en mi visera, y cuando viene alguien a pedir y yo siento, saco de allí, no tengo que estar buscando, sino yo ya saco de allí. Amén. Pero si no lo siento, ni siquiera lo busco. Yo no entro en conflicto. Señor, ¿qué hago? Doy. Punto. No, yo si no siento nada, no hago nada. No te compliques la vida. Hay muchos hermanos que se complican la vida. Es que yo no sé si era un ángel el que me estaba pidiendo o no, y entonces ahora ¿qué voy a hacer? Me voy a perder la bendición. Tranquilo, ya habrá otro ángel adelante. Somos muy preocupones nosotros los cristianos, ¿verdad? Le damos muchas vueltas a los asuntos. No, le dice bien claro: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Y si el ángel se disfrazó de borracho y te pidió dinero y no se lo diste, no te preocupes. Deja que Dios te enseñe. Y el trato de Dios es único. No generalicemos, no porque a ti te sucedió algo, tiene que ser para todos. No, tranquilo. Dios trabaja individualmente. Así Jesús sanó de vista. Estaba leyendo, el otro día estaba sanando Dios a un ciego y le escupió en los ojos. Le escupió. Tú hubieras ofendido, pero el ciego no se ofendió. Dice, ¿ves? Dice, bueno, veo los hombres, pero como árboles que caminan. Dice, no, espérate, déjame. Dice, entonces volvió a poner la mano y ahora se vio bien. Pero otro ciego simplemente le dijo, ¡pum!, abre los ojos. Y abrió los ojos. En otro escupió en tierra, hizo lodo y se lo entró en los ojos. Entonces, ¿qué dijo el primer ciego? Oye, a mí me escupiste y le hiciste lodo. ¿Qué pasó? ¿Verdad que no? Dios tiene un trato individual. A un ciego lo hace con lodo, a otro ciego lo hace con escupida. Y déjame decirte que escupir no es una cosa mala. Se lo voy a decir porque no quiero que quede así. Escupir en el tiempo de Jesús era una cosa que se hacía porque dice, la saliva del profeta produce sanidad. Entonces era una señal que le estaba dando que él era profeta. Al escupir, al usar su saliva, lo que está diciendo, yo soy profeta y tengo poder. Aunque él lo pudo haber hecho de muchas formas, pero quizás por ahí había un fariseo que estaba esperando a ver si era profeta o no. Entonces, pues, al escupir le está dejando saber que él es profeta. Pero bueno, va y viene y las cosas, Dios las hace diferentes para cada uno. Entonces, lo que se siembra, eso también se va a cegar. Amén. Terminamos entonces con el poder de la renovación espiritual. Amén. Ya dimos mucha vuelta a través de toda la escritura. Vamos a terminar entonces con esto. El poder de la renovación espiritual, primeramente, es que Dios renueva el espíritu. Fíjense bien el orden. Dios renueva el espíritu. El Espíritu Santo es quien trabaja para nuestra renovación en la mente. No eres tú. Tú tienes que estar quieto, reposar. ¿Sabes que Dios tuvo cuidado de hacer todas las cosas en 6 días? Y el séptimo día dijo, es para gozo y alegría con tu Dios. No vas a hacer absolutamente nada. Vas a venir a gozarte, porque ahí es cuando yo puedo trabajar contigo. En reposo. Amén. Entonces, ¿cómo vas a renovar tu mente? Haciendo una lista de cosas que hacer o no hacer, o a dónde ir o no ir, o qué hacer, o todo esto. No. Es estar ahí quieto y dejar que Dios trabaje en tu mente. Y entonces, una vez que tengas esa quietud, entonces puedes entender. Y viene la renovación de la mente, que una vez que es renovada, produce vida eterna.
Esto tiene que ver con, si tú lo quieres ver, tiene que ver con atrios, donde Dios trabaja, donde es la obra de Dios exclusiva, el lugar santo, que es una obra dual, donde tú estás quieto y Dios trabaja, ¿sí? Están los dos, pero en la tercera parte es unicidad, es tú y Dios como uno solo, ¿amén? Entonces es lugar santísimo. Hay mucho que hablar, hay muchas cosas, puedes hablar de las fiestas y todo, pero vamos a entender esto bien claro. El poder de la renovación espiritual es que Dios trabaja con tu espíritu. El Espíritu Santo, ahí entra el arrepentimiento y entrar a cuentas y estar ante Dios, ¿verdad? Y después de eso viene ¿qué? Viene un trabajo del Espíritu Santo con tu mente, que es donde viene una transformación de cómo ves, de cómo actúas, de cómo trabajas, de todas las cosas para ser como Jesús. Pero fíjate que no eres tú, sino tú dejas que el alfarero te dé forma, que el carpintero te quite lo que no es así, que el escultor quite la parte para que se muestre la escultura terminada. Entonces, es un trabajo de dolor, es un trabajo de pulir, de tallar, de todo esto, que es un proceso, pero al final qué hermoso, ¿verdad? Cuando viene el alfarero y nos muestra su obra, wow. O el carpintero y muestra su mueble, o el escultor y su escultura. Y así es Dios. Entonces cuando esto sucede, ¿y qué hiciste tú? Dime qué hizo el mármol para hacer un Miguel Ángel, un David de Miguel Ángel. Absolutamente nada, dejarse cortar. ¿Qué hizo el árbol para hacer el mueble hermoso, precioso que tiene en tu casa? Nada, dejarse cortar, dejarse trabajar, dejarse pegar y clavar. ¿Verdad? ¿Qué hizo el barro para hacer un vaso de honra? Absolutamente nada. Dejar que las manos del alfarero trabajen en él. Cuando esto se ha terminado, entonces la renovación de la mente va a producir vida eterna. Y ahí hay cosas, ahí hay tremendo muestra de alegría, de gozo, brincas, saltas y te gozas porque tu Señor ha terminado la obra. Te vas a ver en el espejo y vas a ver un Jesús completo. Amén. Vamos a orar. Espíritu Santo, Señor Santo, Dios Todopoderoso, Jesucristo nuestro amado Señor. Gracias por la obra que tú haces. Gracias por todo lo que tú tienes. Gracias porque esta renovación espiritual tiene un poder para llevarnos a vida eterna. Quizás nosotros, Señor, hemos estado pasando por pruebas, dificultades, pecado, Señor, pero ahora venimos a cuenta, estamos delante de ti y pedimos humildemente, como dijo David, pon un corazón limpio dentro de mí, algo que te agrade. Trabaja en mí, Señor, con tus manos, oh alfarero. Trabaja en mí, Señor Santo. Espíritu Santo, termina la obra conforme al plan divino. Porque quiero levantarme en gozo. Quiero ser el pámpano que produce fruto en abundancia. Quiero ser, Señor, quien tú has visto en tus planes antes que yo estuviera en el vientre de mi madre. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.